La sed y el agua. La sed y el agua. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Para mí es un gusto, estamos junto a ustedes, inaugurando con fuerza, reinaugurando con fuerza este 2024. Y mi primer entrevistado de la línea política presidenciable es un antiguo conocido mío, porque desde 84, 85, 84 creo, él ya había sido elegido diputado y yo era la única mujer movilera, periodista que andaba en el Parlamento. Les estoy presentando con muchísimo gusto a Tabaré Viera. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, Raquel, un enorme gusto y un gran honor estar en este programa de reinauguración. Claro, es la sed y el agua clásica. De la sed y el agua en este nuevo año. En este nuevo año. Sos el primero, así que es un honor. Mucha suerte. Y la verdad que recuerdo esas épocas que tú mencionaste, claro, con mucho afecto y toda una época muy interesante. Y me acuerdo perfectamente, muy ilusionado, de ti. todo, claro, ¿sí? Éramos unos niños. Éramos unos niños y tú eras ahí brillante, siendo la primera mujer que entraba al Parlamento como periodista. Atreviéndome a muchas cosas, ¿no? Sí, claro. Me acuerdo una entrevista con Jorge Valle, ¿no? Y primer senador de la República en ese momento. Sí. Y entonces medio que se enojó con 2 o 3 preguntas que yo le había dicho. Pero yo había pasado por todos los despachos de Pozzolo, de fulano, que me conocían de niña. Entonces, si bien yo era una mujer del interior, había tenido, ¿viste cómo es el interior, no? Sí, claro. Que en tu casa le abrís la puerta a todo el que pase. A almorzar, a lo que todo lo llevas para casa. Todo lo llevas para casa. Y así era mi padre. Y bueno, y ahí se enojó un poquito. Marquesano era el presidente el primer presidente de la Cámara. De la Cámara, y vino un día después y me dijo: ay, Raquel, qué suerte que las elecciones fueron antes de esto, porque hubiéramos perdido. Porque al día siguiente se había llenado el Salón de los Pasos Perdidos de trabajadores del magisterio y trabajadores del puerto, nada menos. ¿Ya? Porque eran los 2 temas álgidos que yo le pregunté a... Claro, ¿te acuerdas que era un entusiasmo que tenía todo el mundo? Esa época lo recordamos con mucho afecto y nostalgia, porque realmente la salida de la dictadura fue un trabajo conjunto de todos los partidos políticos, de los dirigentes históricos y de los nuevos, los que veníamos recién, que éramos la renovación, y del propio pueblo uruguayo. Entonces, periodistas, protagonistas políticos, confluíamos en un objetivo común, y una ilusión, y una alegría. Los temas eran más ideales, digamos, más utópicos. Y más proyectivos también, como más... imaginándonos un futuro conjunto, ¿no? Exactamente, ¿Era una cosa así? Con ilusión, con esperanza, que después, bueno, las contiendas electorales a veces los van tiñendo, lamentablemente, de sectarismos que nos separan. Que nos separan. No todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Porque cuando también vemos todo es relativo. Claro. Cuando miramos a algunos vecinos nuestros que tienen brechas tan importantes, yo que vengo de una reunión y de aplaudir a 3 expresidentes de 3 partidos diferentes, Sanguinetti, Lacalle y Mujica, decimos, bueno, de cualquier manera tenemos un país democrático, tolerante, más allá de que hay algunas chispas por allí, algunas luces rojas que a veces nos están dando una gran lección esos 3 presidentes. Espectacular, y somos para el mundo un ejemplo, y eso nos llena de orgullo, ¿no? Y esas cosas son buenas, nos hacen bien al espíritu y también nos hacen reflexionar que cada vez más tenemos que buscar las coincidencias para hacer políticas de Estado. Hoy se hablaba eso en la conferencia que dieron en ADM, justamente, y yo comparto absolutamente, ¿no? Viene este año electoral tan lleno de polémicas, de enfrentamientos,
que está muy bien porque son la esencia de la democracia, donde podamos discutir, debatir, contrastar ideas, pero en ese plano, sabiendo que hay un día después, que va a haber un gobierno con un oficialismo y una oposición, pero que básicamente estamos de acuerdo en preservar los valores básicos de la libertad, de la democracia, y sobre todo que podamos avanzar en algunas políticas, lo que se llaman políticas de Estado, algunas cosas que sería bueno. Ahora que todos hemos pasado por el gobierno y sabemos que gobernar no es sopa, como dijo Mujica alguna vez, y es verdad, Sí. poder entendernos, comprendernos y decir, bueno, vamos a buscar esos puntos en común porque hay cosas que nos tienen que unir Sí. en las soluciones, que no pueden haber cálculos menores. ¿Cuáles serían esos temas para ti importantes? Bueno, que debiera haber... por lo menos nosotros tenemos un flagelo en nuestra América hoy que nos debe unir porque hay realmente luces amarillas muy importantes en nuestra sociedad. Tienen que ver con la violencia y con el narcotráfico. Absolutamente. Es un flagelo que además si uno mira lo que pasa en otros países de América... Acá enfrente nomás, muy Rosario. Cerca, Rosario, exacto. O del otro lado, que a veces nos miramos mucho, Brasil es un polvorín. Entonces, realmente, a ver, creo que son los temas en que nadie tiene toda la verdad, ni No. todas las soluciones, y que si no le ponemos atención y no nos comprometemos en un plan común que vaya más allá de las diferencias partidarias, ideológicas y periodos de gobierno, vamos a perder esa guerra porque lo está perdiendo el mundo entero y Exacto. no es cualquier guerra. Ninguna guerra es buena, ninguna guerra es menor, soy pacífico y antiguerra total, pero esta del narcotráfico que se apodera de todo en base a plata y plomo, y uno ve que avanza, realmente creo que son de las primeras cosas que yo estaría dispuesto ya a sentarme a trabajar, a negociar, más que a negociar, a buscar un plan común entre todas las fuerzas políticas. Gane quien gane. Inclusive antes de las elecciones. Como Sería fue maravilloso. Como fue la CONAPRO, que recién acordás? hablábamos antes de, Sí, eso fue de maravilloso. empezar, ¿no? La Claro, concertación la nacional concertación, programática. claro. Bueno, yo creo que es hora, estamos en No sé condiciones. si estamos en espíritu de eso, pero sería extraordinario. Extraordinario. Yo estoy dispuesto, sería el primero en sentarme hay que convocar. con los técnicos a ponernos de acuerdo en un plan que yo tengo ideas. Mis asesores, mis técnicos tienen y me asesoran con una cantidad de ideas y de planteos, pero tienen que aportar otros y tenemos que ponernos de acuerdo y no tratar de sacar el rédito pequeño, menor, mezquino, de decir se equivocó, cuánto te habías equivocado vos. Basta, acá están nuestros jóvenes en juego, acá está la esencia del país y nada puede desarrollarse si la violencia sigue, si esto trae aparejado homicidios, corrupción, porque ya sabemos que corrompe todo entre el famoso plata o plomo. Claro. Y también ya tuvimos prueba de que puede llegar hasta el cuarto piso y más. Puede llegar a cualquier lado, después que se instala, realmente... Marcet romantizando. Yo he entrevistado profesores, ¿no?, de secundaria que muy preocupados porque los chicos frente al caso Marcet, un tipo que fue a la cárcel y aprendió. Y cuando sale con lo aprendido, como una universidad, hace dinero, no tiene más que... Y todavía es buen padre, que puede serlo, no sé. Pero eso como desmotiva a los jóvenes. Y hay que cambiar la pisada, hay que enamorar, como digo yo, hay que volver... Lo que pasa es que es un tema muy complejo, con mucho dinero en el medio, y el dinero termina comprando todo. Lo que sea. Con códigos muy especiales, muy particulares, códigos mafiosos, por supuesto, desleznables, pero códigos, en el cual, si no es con dinero, es con otro tipo de coacción, ¿no? Que son las amenazas, que son los secuestros, que son los homicidios, y eso destruye todo, y terminan copando zonas, barrios, ciudades, como está pasando en Rosario, Argentina, pero hay ejemplos en Brasil también, en toda nuestra América,
y termina afectando. Yo creo que nuestro país tiene gente maravillosa y todavía estamos lejos de llegar a esos niveles, pero algún día llegan. Sí. Y no somos productores de drogas en el Uruguay, por lo tanto Pero ha pasado por hay acá un tema de cuánta, fronteras, claro. cuánta cantidad de droga que se... Exacto, entonces es prevención. Porque las fronteras nuestras son lábiles. Claro, tenemos muchas fronteras, pero entonces yo creo que es un tema de control y de prevención, es un tema de represión, es un tema de educación y es un tema al final de desarrollo del país, porque se aprovechan estos grupos, porque se enraizan en los barrios más humildes, Sí. ¿no? Que también merecen toda nuestra atención, y ese es otro punto para hacer una política de Estado. Absolutamente. Que tiene que ver con nuestros asentamientos irregulares, con la pobreza gente viviendo extrema. en la calle. Y eso es creo que terreno fértil. En Montevideo solo escuché, hay más de 5.000 personas Claro. viviendo. Y eso no lo resolvió los gobiernos, los últimos gobiernos. Entonces, El Frente Amplio lo disolvió eso. Yo siempre les digo a el ellos. Frente Amplio creció ese tipo de barrio. Entonces hubo allí errores, Claro, pero tampoco se han solucionado. Porque los salarios subieron, pero no suficientemente. No, pero no es Porque solo. el que salía de pobre, Sí. de la pobreza, o de estar en situación de calle, inmediatamente hubo una ruptura de la economía nacional, esos son los primeros que caen de vuelta. O sea, no había redes que pudieran sostenerlos. A ver, yo si quiero, como quiero de verdad tender puentes, no puedo empezar tirando piedras para el otro lado. Tengo enormes diferencias. No te digo porque Sí. yo tengo mi propia interpretación de los errores que pasaron. Sí. Yo digo, con los errores o con las imposibilidades a veces, pues yo creo que todos los gobiernos tienen las mejores intenciones, nadie quiere gobernar mal. Obvio. ¿No? Todos tenemos de pronto los mismos objetivos y discrepamos en los caminos, Claro. en las rutas. Sé cosas que fracasaron. A ver, las políticas sociales son muy importantes, pero no pueden ser solamente de asistencia social. El asistencialismo social no saca a la gente de pobre, No. mitiga. Y yo no es que diga que no haya que ayudar a quien, si tenemos un compatriota que se muere de hambre o de frío, lo vamos a ayudar. O sea, asistencialismo hemos hecho todo. A mí como vallista no me van a decir lo que es asistencia social. Intendente 2 veces, ¿no? Sí, claro. De Rivera. De Rivera. Pero me refiero, acá se necesitan políticas de desarrollo social para que verdaderamente los pobres salgan de pobres. Los asistencialismos que lamentablemente en nuestra América Latina y también en Uruguay se desarrollaron demasiado con los populismos, llevan a que al revés hayan generación tras generación que viven de eso y en definitiva no se desarrollan socialmente. Entonces, yo creo que verdaderas políticas de desarrollo social que vienen por el lado, a ver, del trabajo y de la educación. Son las dos políticas sociales más importantes y más eficaces. Sí. Y bueno, de ahí viene de la mano todo lo otro, ¿no? Que para crecer, para que realmente podamos crecer como país y por lo tanto derrame verdaderamente más posibilidades, más riqueza, tenemos que aumentar nuestra producción. Y para aumentar nuestra producción necesitamos más inversiones. Si no hay inversiones no tenemos más empleo. La esencia de mi campaña, que recién comienza, como precandidato del Partido Colorado, por el sector vallistas, bueno, mi compromiso es con los trabajadores, mi compromiso es con el empleo y con el salario. Y los trabajadores tienen que mejorar y tenemos que darle a todos posibilidades de que además del trabajo tengan una vida digna, puedan mantener dignamente a su familia, pero para eso necesitamos algunas cosas que son necesarias, porque si no todo lo demás es provisorio. Sí. Como decías tú, el día que se cae por H o por B, se vuelve atrás. Era la espuma de la cerveza. Para eso entonces necesitamos más inversiones. Uruguay tiene enormes fortalezas para que se inviertan en el país. Hoy recibo también acá, estoy entrevistando a Un Solo Uruguay.
tienen una posición, una postura tan interesante Sí, y sin embargo, por ejemplo, los frigoríficos están prácticamente en manos extranjeras. es verdad. La extranjerización de la tierra es una realidad, ¿no? Sí, Una cantidad, o sea, y las inversiones vienen a costa de las reservas naturales, que son nuestra gran riqueza, porque nosotros no tenemos, bueno, dice que tenemos un poco de algunos minerales, pero el agua es fundamental. sí, por supuesto. Y vienen por el agua, y vienen varias empresas a instalarse acá, grandes. Y eso, la inversión, Tabaré, ¿cómo debiera medirse? ¿En la generación de empleo, en la modificación o solo en las macrocuentas del Ministerio de Economía? No sé si soy clara. Sí, sí, absolutamente. Eh, Dos cosas. Lo primero, cuando yo hablo de inversiones que son imprescindibles, no hay nadie en el mundo, de izquierda, de derecha, como quiera definirse, que pueda negar la necesidad de que necesitamos inversiones. Solo cuando se invierte se genera empleo, se genera producto. Y solo con producto podemos derramar y hacer justicia social. Por supuesto que se necesitan políticas después que hagan que se derrame, digamos, en una redistribución justa, que es lo que promovió siempre el vallismo, con las leyes sociales de Valle Ordóñez, de Luis Valle. Pero cuando yo hablo de inversión, no hablo solamente de inversiones gigantescas, extranjeras, que enseguida se habla de inversiones y las empresas extranjeras. No, inversión es lo que hace un uruguayo cuando pone una carnicería y tiene que invertir en una máquina de cortar carne, en una cortadora. Hay que dar facilidades, ¿no? En un freezer, en azulejar todo lo que invierte en su infraestructura y en productos para poner a funcionar. Y allí se genera 1, 2, 3 empleos, más todo lo indirecto, o una panadería, o una carpintería. Es decir, más del 95% de las empresas en Uruguay son pequeñas y medianas empresas. Y son las que generan casi el 100% de la mano de obra. Entonces, cuando yo hablo de inversión, no estoy hablando de una palabra o de un monstruo que viene de afuera a comer nuestras riquezas y no sé qué. Que existe. Que es un discurso. Pero existen esos monstruos. Sí, pero es un discurso. Yo creo que no existe generación de trabajo, de empleo, si no tenemos inversiones. Y inversiones políticas pequeñas, entonces para medianas. pequeñas y medianas empresas. Entonces, políticas para generar inversiones. Después la legislación tiene que controlar, tiene que aprobar. Hay mil formas de justamente, a ver, si algo tenemos en exceso en Uruguay, son regulaciones y funcionarios para controlar. Bueno, que salgan. Hagamos eficiente, que hagan su trabajo. Hagamos eficiente eso. Ahora, si no son eficientes después hoy está en el debate, día, no es por ellos, es por el sistema. Es por todo, sí, claro. Pero bueno, tenemos que tener más inversiones. Yo acabo, como tú sabes, he dejado el Ministerio de Turismo hace pocos días, el lunes, y de las últimas cosas que hicimos en 2 años y medio largo que estuve en el Ministerio fue lanzar una guía para inversores, que está en internet, lo pueden encontrar en la página oficial del Ministerio de Turismo. Y allí se ven todas las fortalezas de Uruguay para invertir, y de hecho hay inversiones en Uruguay. No solamente las grandes inversiones de multinacionales, etcétera. La ley de fomento a la inversión funciona muy bien en el país como un gran atrayente y fomentador. Se te atravesó un portuñol. Un portuñol. Atrayente y además promotor, digamos, de esa inversión. Pero además necesitamos un poco más que eso. Necesitamos aumentar el producto, la producción uruguaya. Y para eso necesitamos, y ahí viene algo que para mí es un matiz y un diferencial de nuestra propuesta, de mi propuesta, que tiene que ver con el rol del Estado. Yo soy profundamente liberal porque creo en la libertad como un valor esencial.
pero creo en un Estado presente, no creo en un Estado ausente. Creo en un Estado que tiene un rol, o tiene algunos roles que son muy importantes, son fundamentales. Uno de ellos es el de asegurar la equidad. Otro de ellos es el de brindar algunos servicios que son esenciales. Claro. Y otro de ellos es el de un Estado promotor, a través de leyes, a través de programas, a través de proyectos, una políticas públicas sectoriales que atiendan la realidad de cada región de nuestro Claro, Uruguay. eso es una cosa que estás proponiendo tú que me pareció bien atractivo, que es pensar en qué necesita cada departamento, ya no pensar en el Uruguay para como qué es una bueno? unidad. ¿Y para qué es bueno? Es decir, ¿cuáles son las potencialidades de cada región? Fue lo que hicimos con la ley forestal, Claro. a la que se opone, ¿cómo es? Un solo Uruguay, o de alguna manera cuestiona. Sí. La ley forestal fue una típica ley que promocionó en algunas realidades, en la clasificación de tierras y aptitudes en el país, tierras de muy baja rentabilidad pecuaria, estancias en zonas pedregosas, arenosas, determinados tipos de suelo que están clasificados técnicamente, que tenían muy baja productividad, muy bajo índice CONEAT, que es el índice de producción para la pecuaria, que en realidad eran muy poco pobladas, con un peón y algunos perros, muy cimarrón. Todo eso la ley promovió y hasta subsidió, si se quiere, en algún momento, y se transformaron en estas tierras que hoy producen la forestación y la madera, que ha dado paso para una industrialización donde trabajan miles de personas y es uno de los sectores de mayor exportación que tiene el país, con todavía posibilidades de crecimiento en el sentido de que todavía faltan todo un desarrollo industrial de segunda y tercera transformación que viene una vez roto esa... Sí, las IKEA famosas, ¿no? IKEA son los negocios estos nórdicos que claro, hacen de claro, los finlandeses mismos, porque la que hacen muebles y con la madera. Porque cada vez que hablamos de forestación y de madera, enseguida se piensa en UPM y en no sé qué y en la célula. Pero en el Uruguay existe lo que yo llamo la otra forestación, que está básicamente en el norte, en Rivera, Tacuarembó, Paysandú, que son pinos y eucaliptos de una clase particular, en la que hay mucho valor agregado, donde se ralea, se poda, para obtener madera de calidad, madera sin nudo, y trabaja por lo tanto mucho más gente, y de allí la industria la ha cerrado, y después de las siguientes etapas que todavía falta avanzar en la industrialización. Claro. Entonces se le pone valor agregado, claro, mucho valor agregado a la producción. Pero es simplemente un ejemplo, porque yo sé que podemos discutir años, pero el resultado bueno, el gobierno, con razón, sin razón, puede haber mejores ideas, puede estarse hasta en contra, como hay una minoría que lo está, y podemos discutir sobre su valor. Pero es un ejemplo de políticas de Estado, de política, porque ha pasado por gobiernos además de distintos signos, de todos los signos, y se ha mantenido esa política. Donde se transformó tierras que eran muy pobres, de baja productividad para una producción, y se transforman en otra producción. Otro ejemplo es la creación, de la cual también participé, porque era en esas épocas de joven diputado, en la que se creó el INAVI, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, y un plan de reconversión de las vid en nuestro Uruguay que dio paso a estos vinos. Cuando estaban desapareciendo las bodegas una tras otra, ¿te acuerdas? No, totalmente, pero además obtuvimos estos vinos de calidad que ganan premios en Francia. Claro. ¿No? Políticas de Estado, un gobierno desarrollista, no un gobierno dueño de todo. ¿Sabés cuál es la pregunta que le hice en aquel momento que te relataba al principio a Jorge Valle? Era sobre la pesca y no se ha hecho, perdón, pero me parece que no se ha hecho nada. Y es una riqueza brutal que tenemos. Lo primero que tenemos que hacer con respecto a la pesca es cuidar nuestra riqueza hictícola. Lo primero. Sí. Porque tenemos
un mar territorial ampliado, mucho más grande que lo que era en aquel momento. Exacto. Y tenemos muy pocos recursos para cuidar y hay depredación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es invertir para que podamos controlar y cuidar que no se deprede Claro. nuestra riqueza histícola. La pesca ha tenido como industria un ciclos, lamentablemente, Sí. como han tenido otras cosas en el país. Allí estuvo el Estado, de la mano de lo que fue el SOIP, y después el ILPE se Claro, transformó en el estamos ILPE. hablando de 50 años atrás. Estamos hablando de muchos años, pero en esa época estaba el ILPE todavía. Ah, El ILPE, que era un ente autónomo, una empresa del Estado vinculada a la pesca y a la faena de lobos. sí. Y bueno, después se desarrolló la pesca, no solo la pesca artesanal, sino la pesca también industrial, con algunas industrias que fueron creciendo en el país, había competencia, y bueno, y terminó cerrando ILPE por las pérdidas que tenía y porque ya no tenía mayor sentido. Yo creo mucho en las empresas del Estado. Yo defendí mucho a la Antel, a la cual supe presidir después. Claro. Y puedo, a ver, es parte de mi vida y de mi corazón, porque logramos demostrar que una empresa del Estado puede ser eficiente, competitiva Y subsistir. y crecer. Y crecer. Y crecer, no solo subsistir, sino crecer. Y además modernizar realmente un sector tan importante como las telecomunicaciones. Es Podemos hablar de otras, de que nos ha UTE. puesto también las telecomunicaciones, nos pusieron en un lugar de privilegio a nosotros. Absolutamente. Ahora yo quiero ir a esto que hasta hace unos días fue tu territorio, que había quedado minado, que era El turismo. el turismo, con una, digamos, una actuación que no había sido la mejor, ¿no? Con algunos sombras que parecía a primera instancia que era difícil que alguien viniera a enderezar eso en épocas tan críticas como, por ejemplo, la pandemia, luego la Argentina con esto del dólar. Sí. O sea, muchos desafíos ha tenido la industria, digamos, sin Sí, chimeneas. Exactamente. La verdad es que me tocó asumir en agosto del año 2021 un desafío de los más grandes. Sí, porque venía por todos mi lados vida hackeado. pública, con muchos problemas y con un sector en crisis verdaderamente, porque fue el sector más golpeado de la pandemia. Con muchos cierres, con muchos... Y sí, porque el turismo con fronteras cerradas y con políticas de baja movilidad era un combo explosivo, Claro. ¿no? Realmente allí hubo una gran resiliencia del sector privado, y hablo de empresarios y de trabajadores. Los trabajadores siempre son los que más sufren. Y políticas de Estado, de este gobierno, que creo que fueron muy acertadas, como fue todo el tratamiento de la pandemia. Hoy, hubo que soportar ese momento impensado, no planificado, imposible que alguien pudiera planificar algo así, y a los 13 días de haber asumido que pasara esta, no sé cómo calificar, pero bueno, gran crisis en el mundo entero. Pero el turismo fue muy castigado y hubo una gran resiliencia y políticas desde el gobierno que ayudaron muchísimo. Tal vez la más importante fue la de los seguros de desempleo flexible, que permitió preservar las fuentes de trabajo, porque una vez destruida la fuente de trabajo es muy difícil después de recomponer. Entonces, pensando en la salida, creo que hizo muy bien el gobierno en invertir en estos seguros de paro, que además en forma flexible posibilitaba que lo que pudiera funcionar, aunque fuera un poquito, no dejara de funcionar. Entonces habían empleados que pasaban a seguro de paro 3 días y después trabajaban el fin de semana, y allí fuimos llevando el tema laboral. Pero también créditos especiales, como fue el crédito Siga Turismo, algunos impuestos que se exoneraron, algunos vencimientos que se corrieron, bueno, darle aire, políticas ¿no? varias que fueron dando aire exactamente, y bueno, y creo que, fue muy acertado el estilo de trabajo que le impuse al Ministerio para trabajar de consuno con el sector privado y con los gobiernos departamentales.
con la Cámara Uruguaya de Turismo tuvimos, eran reuniones semanales. Para ir analizando, para ir viendo las medidas y para mediar entre el Poder Ejecutivo, básicamente el Ministerio de Economía, Claro. que siempre que tiene que poner los recursos, que los recursos siempre son escasos y siempre salen del pueblo. Yo también entiendo esa parte como gobernante, pero las necesidades del sector privado Que a su vez, y de los trabajadores. ¿Cómo es? Cada una empresa, ¿cuántos trabajadores impacta el turismo? El turismo tiene un gran efecto multiplicador. Sí, según el subsector impacta más, ¿no? Claro. Pero evidentemente que sí, que tiene un efecto dinamizador que puede ser entre 3 y 10 De 3 a personas 10. en forma indirecta. Entonces, felizmente después empezó a darse a través de los famosos protocolos, que también allí trabajamos mucho con el sector privado, para ir reabriendo algunos servicios, aún con fronteras cerradas, para el turismo interno. Y el turismo interno creció muchísimo. Y respondió. Y hay muchos uruguayos que descubrieron y conocieron a su propio país que no lo conocían. Claro. Y hoy sigue creciendo ese turismo interno. Realmente es muy importante. Creció no solamente en movilidad, en cantidad de turistas, que el año pasado creció un 9% y viene siendo sostenido ese crecimiento, sino que además crece en la oferta turística. La oferta turística ligada al turismo naturaleza y en espacios rurales y unido a la producción, bueno, desde el producto estrella que es el vino, Claro. el enoturismo, pero también, yo qué sé, el aceite de oliva, las rutas del queso, vincular los sabores con la gastronomía local. Todo eso llevó a que diversificáramos mucho la oferta y que hoy, cuando decimos que el turismo se ha recuperado en el Uruguay... ¿De qué hablamos cuando decimos eso? Y hablamos de que hoy genera más de 110.000 puestos de trabajo, de los cuales el 44% son mujeres. No solamente genera empleo, sino que además atiende a los sectores que en el índice de desempleo es el más afectado. Es el más afectado, el de las Más mujeres, desigual. el de los jóvenes. No sé en cuanto a los salarios cómo es, porque siempre hay una gran diferencia. Y bueno, venimos recuperando salarios, ¿no? En todo el país y también en el sector turístico. Falta, hay nuevos desafíos, salimos de la pandemia, como dije, se recuperaron sectores, algunos incluso batiendo récords. El subsector del turismo de cruceros ha batido récords. El año pasado vinieron 160.000 turistas en cruceros que gastaron 16 millones de dólares en el 2023. En el 2023. Y este año va rumbo, esta temporada que termina ahora a fines de abril, viene rumbo a batir un nuevo récord. El turismo de reunión, el turismo de eventos, el turismo de festivales. Entonces, por eso podemos decir hoy que con las cifras, con los indicadores, si bien hay algunos que están mejor que otros, pero podemos decir que el turismo se ha recuperado, que genera oportunidades, genera trabajo, en definitiva, porque hablar de turismo es hablar de trabajo, y enfrenta también a nuevos desafíos. Es decir, la situación de Argentina sigue pegando duro y el sector le ha pegado muy duro. Sí. Sobre todo ahora, no tanto por los uruguayos que se iban, sino los que no vienen. Sino los que no vienen, o los que vienen y gastan poco. Claro. Porque también. Realmente... Es muy caro el Uruguay, además, en ese sentido. Es muy caro para ellos y claro. están con falta de dinero. Claro. Y con respecto a eso, el costo de vida el costo del país. El costo país. Sí. ¿Cómo afecta? El Uruguay es caro, se dice, ¿no? Sí, está entre los primeros lugares más caros del mundo. Y yo digo que es todo relativo, pero sí, digamos que el Uruguay es caro. Somos un... ¿Cómo se soluciona eso? ¿Tenés idea? Sí, claro que tengo ideas. El Uruguay es caro. Primero tenemos algunos problemas estructurales, porque somos como un edificio de apartamentos con pocos apartamentos y con muchos amenities, se dicen ahora, ¿no? Los servicios. Sí, los servicios, gimnasio. Todo eso que ahora... Sí, lugares para jugar los niños. Y somos pocos piscina. para pagar, entonces los gastos comunes son caros. Sí, claro. Entonces tenemos uno de los problemas estructurales que somos muy pocos los uruguayos. Claro. Para mantener una seguridad social, el 50% del presupuesto nacional es la seguridad social. Claro.
O sea, es muy inelástico el gasto en Uruguay. A veces se dice, Y fijo, decís. vamos seguro, vamos a bajar el gasto del Estado. ¿Por dónde? ¿De qué estamos hablando? Pero estamos más endeudados que antes. También claro. 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 Y eso tiene un costo. Y eso tiene un costo. Eso es lo que criticábamos cuando queríamos cambiar el gobierno y cuando queríamos asumir el gobierno. Que había un déficit de más del 5% del producto, que eso significaba mucho endeudamiento. Y la gente... Pero se ha aumentado. No. ¿Vos decís que está en 5? No, hoy está en 4 y va a terminar seguramente en 3,5. Y no bajó más porque tuvimos un sobregasto con la pandemia de 2.000 millones de dólares. Si no hubiéramos tenido la pandemia, pero hay que atender una situación crítica como esa. Entonces se quebró aquella tendencia, como al desempleo, o la recuperación del empleo, la generación de empleo. Se generaron ya 70.000 nuevos puestos de trabajo en el Uruguay, cuando se habían destruido 50.000. Se quebró la tendencia de que bajaba la cantidad de empleo y ahora está creciendo en forma sostenida. Lo que no se sabe es si esos empleos son de buena calidad. Y hay de todo. Hay de pero todo. Bueno, pero son nuevos empleos. Hay empleo, no es asistencia. O sea, no es asistencia. No es asistencia, no son trabajos. En definitiva, lo que digo es que el Uruguay es caro. Tenemos un problema para algunos sectores, por ejemplo, para el sector exportador, entre ellos el turismo, claro. De competitividad por un tipo de cambio, por un dólar que se dice que es bajo y que hay atraso cambiario. Para eso no es fácil la solución, porque el dólar, midiendo en dólares, el dólar en el mundo viene cayendo. Claro. En su valor. Hay quienes dicen que el dólar en el mundo tiene todavía valor y mucho, porque atrás están los helicópteros, los submarinos, el armamento, que si no fuera por eso que es la principal producción. Es probable, pero incluso la Reserva Federal en Estados Unidos mantiene una tasa de interés baja justamente para que se invierta, para sostener un poco más... son los que emiten. Claro. Son los que emiten. Pero en definitiva, en el Uruguay no hay ninguna política administrativa, ninguna política inventada para sostener el precio del dólar bajo. Por el contrario, las medidas que desde hace muchos años toma el gobierno es tratar de sostener que no siga bajando. Claro. No en forma administrativa, porque entrar a fijar el precio del dólar, como no sé, algunos pensarán que se puede hacer, es entrar en el camino de Argentina, que termina muy mal. Entonces, a veces lo que puede hacer el gobierno es intervenir en el mercado, vendiendo, comprando dólares para ayudar al precio, ¿no? Claro. Con la demanda, la oferta y la demanda. Pero lo que hace en general el gobierno es eso, es tratar de salir al mercado para que el dólar no se caiga más, para levantar el dólar. Así que digo, el tema del atraso cambiario famoso, que sería la diferencia con lo que sería lógico por la región y por el mundo que pudiera estar valiendo, es muy difícil sin fijar el precio, entrar en cambios múltiples, en fijar el precio del dólar o del peso, en este caso, frente al dólar. El riesgo que se corre. Es absolutamente impensado. Pero yo creo que podemos hacer cosas para que el Uruguay no sea tan caro, tanto para el consumidor como para la producción. Yo creo que hay muchas medidas administrativas, burocráticas que se pueden mejorar para mejorar la competencia y tener mejores precios. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con productos de higiene. Carísimos para la gente. Carísimo, para ¿no? el núcleo familiar. Desodorantes, jabones, estas cosas que son importantes. Que a veces limpieza, la misma marca, la misma fábrica, 3, 4, 5 veces más caro que en el país de origen, cuando no se pagan impuestos. Entonces, yo creo que allí hay un problema de barreras no arancelarias, vendrían a ser, que tiene que ver con trámites burocráticos para que puedan entrar otros tipos de marcas y de productos, y hay que importarlos, y haya una verdadera competencia y no haya un monopolio. Un poco lo que hablábamos de los frigoríficos.
ahora que está planteado esta compra de un frigorífico ¿no? Minerva, que Sí, compraría Minerva, sí. tres frigoríficos y quedaría con una posición dominante de casi el 50% de la faena, que es muy riesgoso tanto para productores como para el precio Exacto. de la carne. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que intervenir en ese sentido, y allí defiendo la intervención del Estado para asegurar la libertad, la libre competencia. Claro. ¿No? Así que bueno, creo que encanta- podemos tomar medidas que abaraten un poco la vida de nuestro país. Me encanta tu optimismo. Vamos a brindar. Vamos a ¿Por brindar. qué brindaríamos? Porque creo que está ahí tu secretario. ¿Por qué brindaríamos? Por el Uruguay y por su gente, Y por su gente. Yo por lo mismo. por todos los trabajadores. Por nuestra amistad a través de los años sin que nos hayamos visto demasiado. Pero que Es verdad. perdura. Salud. Salud, Salud, Raquel, amigos. por la sed y el agua. Gracias. Con vino Stañari. Un brindis. La sed y el agua. La sed y el agua.